iniciar el día de hoy y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y pues pidámosle a la Madre de Dios que interceda por nosotros para que se detenga toda esta locura desatada, particularmente en Sudán, en Nigeria, en este país México, en cualquier parte del mundo, para que ya no haya más muerte, ¿no? Más violencia, más agresión contra la vida humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros, pecadores, ahora ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como como era era en en el el es principio, ahora y ahora y siempre, por siempre, los por siglos los de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin Siempre. pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, habíamos visto la última ocasión cómo San Cirilo de Jerusalén terminaba diciendo, comienza a vivir desde hoy. O sea que el ingreso, ¿no?, a la iglesia, en efecto, implica el acceso a una nueva vida, ¿no?, a una vida que va a estar asistida por la gracia y también por la luz venida de lo alto. Por eso para San Cirilo de Jerusalén es muy importante que no se pierda de vista la dignidad que le ha sido concedida al cristiano. Por ejemplo, dice San Cirilo, considera la gran dignidad que Jesús te otorga. O sea, es una gracia especial y es una dignidad muy particular. Dice, te llamabas catecúmeno y estabas rodeado de ecos por fuera, porque oías hablar de esperanza, pero no sabías en qué consistía. Oías hablar de misterios y no entendías nada. Escuchabas las escrituras, pero desconocías su profundidad. Ahora, en cambio, ya no son voces de fuera, sino que suenan dentro, porque el Espíritu que habita en el interior hace que de aquí en adelante tu alma sea una morada divina. Y esto también es importante de entender. O sea, el ingreso, ¿no?, a la comunión de los fieles, a la iglesia, no solo involucra, digamos, una adhesión exterior a una comunidad, sino que ante todo, y es esto lo más importante, involucra un cambio interior profundo que en efecto lleva a cabo el Espíritu Santo, porque la dignidad primaria del cristiano consiste en que éste quede convertido en morada divina de una manera muy puntual. ¿Por qué? Porque solo nosotros recibimos la Eucaristía, o sea, la presencia total de Cristo. Solo nosotros. Fuera de la Iglesia Católica, la Eucaristía como tal no existe. Se ha mantenido, por ejemplo, en la Iglesia Anglicana, pero no, evidentemente, con la rectitud y con la integridad que sí posee en la Iglesia Católica, ¿no? También se posee, por ejemplo, en la Iglesia Ortodoxa. Pero sí es importante que reconozcamos esa enorme dignidad que Jesús mismo nos ha otorgado al invitarnos a quedar convertidos en una morada divina, o sea, en un lugar de arraigo para Dios mismo. Y por eso dice Cirilo, no vayas a pensar que es poca cosa lo que recibes, porque aun siendo un pobre ser humano, se te otorga un título divino. O sea que hay, digamos, como un cambio importante en nuestra propia realidad. O sea, no se niega, ¿no?, nuestra dimensión humana, pero al mismo tiempo se nos otorga un título divino. ¿Cuál es este título? El ser hijo de Dios. Uh -huh. De una manera
¿no? Ordenada por Cristo mismo. Porque claro, todos nosotros, todos los humanos y en general todos los seres creados somos hijos de Dios en un sentido de paternidad creatural, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, cuando San Francisco de Asís habla del hermano Sol, de la hermana Luna, está reconociendo que estamos hermanados por un mismo creador. Es el Señor, ¿no? Creador de todas las cosas y es por ende el Padre o la fuente, ¿no? Única de la cual estos seres han emergido. No obstante, en el caso del cristiano, esta dignidad se incrementa porque ahora no solo es, digamos, un hijo de Dios por gracia, sino también por vinculación sacramental. O sea, ahora el cristiano adquiere esta dignidad o este título divino por la intervención directa de Dios mismo, o sea, del Espíritu Santo. ¿Vale? Y esto también es como muy importante de no perder de vista. Dice, previendo esto, decía el salmista en la persona de Dios, o sea, puesto que los seres humanos habrían de recibir el apelativo de Dios. Decía el salmista, yo os digo, vosotros sois dioses, todos vosotros hijos del Altísimo. Y ya con ello, entonces, entendemos un poco más qué es realmente lo que Dios quiere de nosotros. Y lo que Dios quiere es que seamos como Él, ujú, que seamos realmente Dios con Él. Esa es la vida eterna. Y sabemos que esto solo se logra con Cristo, en Cristo y por Cristo. Esa es, digamos, la alta dignidad a la que hemos sido convocados. Dice, pero ten cuidado, no vaya a ser que llevando el título de fiel, la intención sea la de un infiel. ¿Mm? Y aquí también hay un aspecto que debemos al menos mencionar de manera muy puntual. En principio, es decir, en estos momentos, a los miembros de la iglesia se les llamaba fieles, la comunidad de los fieles. Pero sí era importante preguntarse si mi intención de pertenecer a la madre iglesia corresponde o no a la de un hijo fiel o por el contrario, a la de alguien más bien infiel. ¿Mm? O sea, estoy por conveniencia, estoy por, digamos, una especie de obligación social o estoy realmente porque quiero servir al Señor con todo mi ser, con todo. ¿Cuáles son realmente mis intenciones? Por ejemplo, hay quienes podrían acercarse a la iglesia tratando de obtener algún tipo de beneficio, aun cuando se trate de un beneficio enteramente personal. Por ejemplo, para salir de un problema o para contar con las oraciones de los demás o tener, digamos, una especie de auxilios, ¿no? Al alcance, que sería la intervención de los santos. Pero la intención fundamental del miembro de la iglesia no es obtener algún tipo de provecho, es amar a Dios y servir al prójimo. Eso es lo primario. Y el Señor fue claro, ¿no? Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás se les dará por añadidura. O sea, no pensar que porque, bueno, yo estoy, digamos, en comunión con Dios y formo parte de su asamblea de fieles, tendré entonces más privilegios en relación a mis propias peticiones, porque la intención no sería recta. En pocas palabras, estaría buscando, ¿no?, obtener algún tipo de beneficios. Entonces, si se otorga el título de fiel, es porque también nuestra intención es la que corresponde a un alma fiel y no a un alma infiel. Hay, en pocas palabras, personas que se acercan a Dios para salir de un problema o para que les vaya bien en la vida. Pero no se les ocurre, por ejemplo,
estar plenamente convencidos de que acercarse a Dios involucra estar a su servicio, no involucra resolver mis problemas o la atención primaria de mis necesidades. En pocas palabras, para el alma fiel, lo primero es cumplir la voluntad de Dios en esta tierra, y no por una cuestión personal, sino porque cuando una persona cumple la voluntad de Dios en esta tierra, gracias a este cumplimiento, muchos otros es que se verán beneficiados. O sea, nunca se hace con una intención individual. Eso no es propio de un católico. Uno cumple la voluntad de Dios porque gracias a esta entrega y gracias a este servicio, muchos otros se verán beneficiados con la presencia divina. Es decir, el alma creyente, sirve a Dios para los demás. Está ahí para los demás. No piensa en sí mismo. Esto no significa que no tenga problemas o que no tenga necesidades. Las tiene. Pero estos problemas y estas necesidades no es lo primario. Son cuestiones secundarias. O sea, le es lícito pedir por ellas, pero no es el objetivo. ¿Me explico? O sea, esto, digamos, pasa a un segundo lugar. Por eso San Cirilo nos advierte de que debemos tener cuidado de que nuestra intención, es decir, que en lo más íntimo de nuestro corazón no haya eh, como una tendencia a la infidelidad. Y por eso añade, ¿no? Entiende que has entrado en el combate. ¿De qué combate habla? Del combate contra uno mismo, contra la influencia del mundo y contra las acechanzas del demonio. Porque servir a Dios va a implicar estas tres cosas. Y es un combate permanente. A veces es un combate contra, ¿no? Digamos, las fuerzas demoníacas. A veces es un combate contra la seducción del mundo y a veces es un combate contra uno mismo, ¿no? Un combate ciertamente interior. Dice, bueno, pero ya estás en el combate. Esfuérzate por ganar la carrera, que no vas a tener otra oportunidad igual. O sea que también digamos, este ingreso a la iglesia, ¿no? A la comunidad de fieles, es una gran oportunidad que nosotros debemos aprovechar al máximo, porque no vamos a tener otra oportunidad igual. Entonces debemos entender, ¿no? Que cada momento cuenta y que cada instante ciertamente es irrepetible. Y pone un ejemplo, que esto es muy común en los padres de la iglesia. Dice, si te encontraras en los días previos a tu boda, ¿no te centrarías de lleno en preparar esa fiesta? Dice, lo mismo tú, estás ya a punto de ingresar a la fiesta. Prepárate, prepárate y pon todo tu empeño para que tu alma siempre permanezca fiel a la voluntad de Dios. Esa es, digamos, la principal preparación interior que todos y cada uno de nosotros tendremos que llevar a cabo a lo largo de la vida. Ese es de fondo lo que se conoce como conversión, porque la conversión no es una meta. La conversión es un recorrido, es un camino. Y lo que buscamos es que la voluntad de Dios se cumpla siempre de mejor manera en nuestra propia vida por el bien de muchos otros. Ujú. Dime, Elizabeth. Profesor, gracias a los padres de la iglesia con esta formación que se nos está dando, porque prácticamente
no sé si hablar en personal o en general, se nos educó como para ir a la iglesia a dar las gracias por todo lo que el Señor nos ha ayudado, por todas sus gracias recibidas y a pedirle, voy a pedirle por una necesidad que tengo, voy a pedir por mis hijos, o voy a pedir por una amiga o por un amigo, pero ese abrir nuestra mente hacia nuestros propios hermanos, hacia nuestra propia comunidad, hacia demostrarle ese amor a Dios, yo creo que el 70% se nos va en dar gracias y en pedir que en tener en cuenta bien a una iglesia en general. Sí, por supuesto, y tienes toda la razón, porque se ha estrechado, ojo, se ha compactado nuestro radio de acción creyente. Y efectivamente, estamos como acordonados, ¿no? Por dos limitantes, agradecer, pedir, pedir, agradecer. Pero se nos olvida que antes del agradecer y el pedir está el servir, está ese, ese mantenerse al servicio del Señor. O sea, antes de agradecer y pedir, está la disponibilidad a lo que el Señor me ofrece. ¿Esto qué significa? Que los buenos momentos yo no los pido, se me otorgan. Y con los malos ocurre lo mismo. Y solo por eso los puedo agradecer. O sea, agradezco lo que el Señor me da. Si me da un buen momento, si me concede bienes, lo agradezco. Pero si me da malos momentos de aridez, de dificultad, de problema o de enfermedad, y yo estoy en esa disponibilidad, también lo puedo agradecer, porque no me interesa en cuanto tal lo que experimento, sino que lo que me interesa es de parte de quién viene, quién me lo está otorgando. Puede ser que no me guste, y esto puede ocurrir de manera muy frecuente, pero sé en manos de quién estoy. Y que si esto que estoy atravesando en este momento no me agrada, no por eso significa que sea lo mejor para mí. Esa es la creencia. Allí es donde entra la experiencia de fe. Entonces, ¿qué es lo que hemos dejado de lado? Pues el espíritu de servicio. Y solo nos hemos quedado con el agradecer y el pedir y agradecer. Y uno dice, sí, está bien, pero ¿en qué momento también estamos dispuestos a servir? El Señor agradece nuestras, nuestros agradecimientos, ¿no? Atiende nuestras súplicas, pero ¿en qué momento cuenta con nosotros para poder llevar a cabo su obra de redención? Por eso, si se acuerdan, ya desde hace un buen tiempo, yo les dije que había una frase que es muy buena repetirla constantemente y era la siguiente, ahorita yo se las recuerdo, y era Jesús, ¿no? ¿Necesitas algo? Aquí estoy, cuentas conmigo. Les dije, ese es un muy buen saludo. Por ejemplo, cuando entramos a la parroquia, ¿no? O visitamos al Santísimo, etcétera, o incluso antes de recibir la comunión, lo primero que le puedo decir a Jesús es, Señor, ¿se te ofrece algo? Cuentas conmigo. Si se fijan, no estoy pidiendo, ni siquiera estoy agradeciendo. Me estoy abriendo al Señor y me estoy poniendo a su disposición. Yo no estoy eligiendo las tareas, simplemente estoy ahí, a su disposición, ¿no? Le hago saber que cuenta conmigo. Y eso es lo que se nos ha olvidado. Una vez dicho esto, y de corazón, ahora sí puedo agradecer, puedo pedir. Pero lo primero es estar, digamos, manifestar de manera clara y contundente esta disponibilidad creyente, que es la disponibilidad propia del alma fiel, o sea, del verdadero discípulo de Cristo.
del verdadero hijo o hija de la iglesia. Uno de los problemas que tenemos, y por eso la importancia de retomar a los padres de la iglesia, es que estamos metidos en muchas cosas, menos en lo esencial. Y con los padres de la iglesia ocurría justo lo contrario. Lo único importante era lo esencial. Todo lo demás podría irse dando poco a poco, pero lo primero era lo esencial. Por eso los padres de la iglesia son la base fundamental de la iglesia, lo que a grandes rasgos llamamos tradición. Por eso nosotros tenemos ciertamente la escritura, pero tenemos una tradición, porque los padres de la iglesia son los testigos vivientes de la palabra hecha realidad. Son la escritura viva. Son ciertamente los discípulos del Señor. Y si se fijan, cada uno va colocando, ¿no?, un tramo del camino que nosotros estamos llamados a recorrer. Ellos van abriendo camino y van poniendo ciertamente, ¿no?, los cimientos. Por eso no es casual que siempre que se ha buscado con sinceridad una renovación profunda de la iglesia, se haya hecho a través de la patrística, o sea, a través de los padres de la iglesia, ya sea en su conjunto o de uno o algunos de ellos, pero siempre se ha hecho así. Cuando no hemos vuelto a lo esencial, lo único que ocurre es que terminamos, ¿no?, extraviándonos y confundiéndonos todavía más. Entonces, claro, se nos dice, dale gracias a Dios por esto, dale gracias por la comida, porque tienes un techo, pídele en tus necesidades, pero no se nos dice, pero antes ponte a su servicio, ponte en sus manos, ¿no?, de una manera tan simple y honesta como decirle a Jesús, se te ofrece algo, cuentas conmigo, como lo podemos hacer con alguien cercano, ¿no? Tenemos amistades que nos, oye, ¿cómo estás? ¿Se te ofrece algo? No, o le decimos, ya sabes, si necesitas algo, aquí estoy. Pues lo mismo con Cristo. Si necesitas algo, aquí estoy. De tal manera que el Señor no tenga verdaderamente almas fieles que le acompañen en su respectiva obra de salvación. ¿No? Lo que yo les dije, o sea, digamos, una de las carencias actuales más latentes es que el Señor tiene muy pocos cómplices de salvación. Y la razón es muy sencilla. La mayoría de nosotros estamos metidos o hundidos en nuestros propios asuntos. Nos ponemos en primer lugar y entonces, ¿no?, nuestra relación con Dios es, por así decirlo, incompleta. Porque claro, agradecer y pedir es muy bueno, pedir y agradecer es muy bueno, pero es mejor servir, estar en todo caso a su servicio. De ahí pues que el propio San Cirilo de Jerusalén nos dice que tengamos cuidado de que nuestra intención no sea la de un alma infiel, o sea, alguien que solo quiere sacar provecho o alguien que solo se acerca para obtener beneficios o para atravesar ciertas dificultades o resolver una serie de problemas. La oportunidad es única, tan única que, como dice San Cirilo, el bautismo no se puede recibir por segunda o tercera vez, porque en tal caso se podría decir, lo que ha sido mal una vez, lo que ha salido mal una vez, lo voy a rectificar a la siguiente. No, el bautismo es uno. Por eso había muchas dificultades cuando, por ejemplo, ¿no?, se presentaban personajes cismáticos que querían volver a hacer un bautismo, cuando el bautismo, como dice San Cirilo, es solamente uno. No es algo que podemos rectificar, porque el bautismo involucra la donación completa, ¿no?, de gracia que Dios nos concede. Y eso el Señor lo va a hacer de una vez y para siempre. De nosotros, bautizados, dependerá si somos fieles o no a esa gracia concedida. Pero la gracia ya está. Digamos, el Señor nos da el paquete completo. En el bautismo viene todo.
todo lo que ciertamente vamos a requerir. No da, digamos, por partes, sino que involucra la gracia entera. Dice, y esto es porque el Señor solo es uno, una sola la fe, y por eso también un solo bautismo. Está citando a Pablo, ¿no? San Cirilo de Jerusalén sigue muy de cerca a ese gran corazón, ¿no?, de Pablo. El bautismo es uno porque el Señor es uno. Dice, solo a los herejes se les rebautiza. Y se les rebautiza porque el primero no fue bautismo. O sea, a menos que alguien haya sido bautizado en una secta o bajo el dominio de una herejía, se les puede bautizar, porque el supuesto bautismo que recibieron no era tal. Solo, digamos, en ese caso. De tal forma, dime. Perdón, es que me quedó una duda. Unas, familiares de mi esposo viven en Estados Unidos, este, y estoy casi segura que están bautizadas por la Iglesia Católica, pero ahora como que hay un movimiento allá muy fuerte donde se bautizan en masa, o sea, así como en estadios y así, y me llamó mucho la atención que subieron fotos donde se estaban bautizando y dije, pues, ¿cómo? O sea, ¿y ahí qué? O sea, si de repente más tarde entran en conciencia y se dan cuenta que fue un error, como quiera, o sea, pues el bautizo, pues ya lo tienen, ¿no? O ahí qué pasa. Claro, o sea, por ejemplo, en estos casos que suele también ser mucho de la línea protestante, donde hacen su propio bautismo, etcétera, ¿no? En esos casos, lo primero que hay que decir es que ese no es el bautismo, porque el bautismo es uno. Suena fuerte, pero es verdad. El único bautismo es que es el que ofrece la Iglesia Católica, porque es ahí donde el Señor está. Todo lo demás, por ejemplo, estos bautismos masivos o individuales que pueden hacer en ríos, en albercas, en piscinas o multitudinarios, etcétera, no son más que, digamos, rituales que pretenden confirmarte la pertenencia a un determinado grupo creyente. O sea, digamos, sería como la señal de ingreso, pues, a una secta, pero no es un bautismo. Y por eso no afecta en nada el bautismo recibido por la iglesia. No lo anula. O sea, en pocas palabras, pues es una falsedad. Porque ciertamente el bautismo es uno. Y es ese verdadero bautismo es el que el Señor ha instituido en su iglesia. Y es el que los apóstoles han transmitido, los que ellos mismos impartieron desde el principio. Entonces, cuando nosotros vemos ese tipo de situaciones, lo primero que debemos de tener en claro es que no se trata de un bautismo, es un ritual. Es un ritual, ¿no?, bajo una apariencia, digamos, religiosa, pero en realidad no es un bautismo, porque aún cuando pronuncien o hagan, digamos, una declaración verbal de que se hace en el nombre de Cristo, o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no tienen el sustento del Señor, porque el Señor no está donde la gente quiere, sino donde Él ha querido permanecer. Por eso cuando el sacerdote pronuncia, yo te bautizo, ese yo es el yo de Cristo. El que le da, digamos, la potestad, el que le da la dignidad es Cristo, porque es Cristo el que lo ha instituido, ¿no? Cuando en el confesionario escuchamos esas maravillosas palabras, ¿no? Yo te perdono tus pecados, el que está hablando es Cristo. El que predomina es el yo de Cristo. De tal manera que entonces solo cuenta lo que el Señor realiza, no lo que otros quieren hacer basándose en la pronunciación de su nombre, pero no en la comunión con Él.
Porque si realmente estuvieran en comunión con Cristo, estarían en comunión con su iglesia. Y no ciertamente aparte. Sí, como dices, ¿no? Se ha puesto de moda y algunos lo hacen y dicen, pero en realidad no es el bautismo. Es una simulación, es un engaño, es una falsedad. Porque ahí Cristo no está operando. Es, si lo quieren ver así, pues un simulacro, ¿no? Basado, pues, digamos, en un mecanismo meramente humano. Por eso dice San Cirilo, que Dios no busca en nosotros ninguna otra cosa que una buena voluntad. Lo que les dije, o sea, esta sincera disponibilidad para cumplir su voluntad. Lo único que espera de nosotros es una buena voluntad. Por eso no preguntes, ¿cómo se me borrarán los pecados? Pues te lo voy a decir, queriendo y creyendo. O sea, ¿cómo se borran los pecados? Queriendo y creyendo. O sea, ¿quieres que tus pecados te sean perdonados? ¿Crees realmente que tus pecados te son perdonados? Si realmente lo quieres y lo crees, entonces Cristo actúa. Porque es importante entender que el bautismo involucra la renuncia a mis pecados. Y por eso en el credo decimos que sí creemos en el perdón de los pecados. Porque de fondo, ¿qué implica creer en el perdón de los pecados? Creer y aceptar la redención de Cristo, la pasión del Señor, la resurrección, o sea, el propio perdón de Dios. Y entonces añade San Cirilo, ¿se puede decir con menos palabras? Sí, si tus labios afirman que quieres, pero el corazón te dice que no, debes saber que el juez conoce tu corazón. Porque hay personas que pueden decir, sí, quiero que se me perdonen los pecados, decir, pero el corazón no renuncia a ellos. Y esa es una cuestión de voluntad. O sea, ¿realmente quieres que se te perdonen los pecados o no? Sabiendo evidentemente lo que eso implica. Por eso dice, si realmente quieres que se te perdonen los pecados, evita desde hoy cualquier obra mala. Y ahí está la clave. Si yo creo en el perdón de los pecados, es porque creo que en efecto Cristo ha muerto y resucitado por mí y por nosotros, y que por tanto se me perdonan los pecados para que yo pueda seguir adelante en el servicio que a Él le debo y que además puedo mostrar mi arrepentimiento evitando siempre cualquier tipo de obra mala. O sea, el verdadero arrepentimiento es acepto mi pecado, pero también acepto que a partir de ese momento y en adelante eso no se va a repetir y haré todo lo que esté a mi alcance, porque lo que Dios observa es la intención del corazón. Aquí recuerdo unas palabras de San John Henry Newman, que lo he tenido muy presente últimamente, no sé por qué. Creo que porque lo estoy metiendo en una guía para extraordinario de filosofía 1, en el ensayo para la gramática del asentimiento, ¿no? Sí, pues también que tengan alimento sólido, ¿no? Desde lo filosófico. Pero él decía que hay muchos que, por ejemplo, se van a confesar pensando y asumiendo que van a continuar en lo mismo. O sea, hacen del confesionario una especie de lavandería. Ah, pues no importa, me ensucio y después voy y me lavo, ¿no? O me lavan. Y dice Newman, ahí, por ejemplo, es evidente que no hay una buena voluntad, porque al contrario, usan la confesión como pretexto
para pecar más. No importa, peco y luego me confieso, hombre. ¿No? No pasa nada. Y eso es no tomarse en serio lo que uno mismo está llevando a cabo. Es decir, fíjense cómo eso es lo que el Señor observa, cómo sí puede darse una perversidad en el corazón. Vuelvo a repetir, para algunos la confesión es una lavandería para después ensuciar de nuevo la ropa. No tienen lo que hoy diríamos propósito de enmienda. En pocas palabras, en esos casos no hay arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sigo en lo mismo. Y estoy convencido de que puedo ir al confesionario y se me va a perdonar. ¿Me explico? O sea, aquí lo que vemos es que no hay, pues, una buena voluntad. Entonces, como dice San Cirilo, evita cualquier obra mala. En específico, que tu lengua no pronuncie palabras inconvenientes. Fíjense, empieza por lo concreto, que tu lengua no pronuncie palabras inconvenientes. Segundo, que tu mirada no ofenda a Dios. O sea, que tu mirada no sea arrogante o despreciativa. Que tu mirada no sea de insolencia, manifestando o poniendo al descubierto un desprecio hacia los demás, en particular hacia aquellos que te resultan desagradables o que tú consideras inferiores o menores. Y tercero, que tu inteligencia no ande divagando en cosas inútiles. Fíjense, son las tres recomendaciones. Primero, la lengua. Nada de palabras inconvenientes. Que no crean que solo es groserías, sino palabras engañosas, palabras que no llevan verdad alguna, palabras que buscan confundir, manipular, sobornar, etcétera. Dos, la mirada. Que tu mirada sea sencilla, no arrogante. No sé si ustedes hay, no sé si se entiende en Colombia, Elizabeth. Es que en México decimos, ay, es que, ¿qué crees? Me encontré a tal persona y me barrió. Eso significa que te vio de arriba abajo y como con desprecio, me barrió. Es como una ofensa, con la pura mirada, ¿eh? Hay miradas que ofenden. Entonces, primero la lengua. Segundo, la mirada. Tercero, la inteligencia. Que la inteligencia no ande divagando en cosas inútiles. Porque esta divagación de la inteligencia en cosas inútiles te aparta de la verdad, te enreda y finalmente te lleva a un pozo de confusión del cual es muy difícil salir. El intelecto debe de ser intensivo, no debe dejarse llevar por una curiosidad estéril. Que tu intelecto no ande divagando, dice San Cirilo, en cosas inútiles. Entonces, hay tres elementos en los que debemos poner mucha atención: la lengua, la mirada y la inteligencia. Hay veces, por ejemplo, que nuestra propia inteligencia nos lleva a panoramas bien sombríos. Hay veces en los que la inteligencia nos atrapa y nos mete como a cuevas oscuras donde donde todo aparece como de una forma siniestra, ¿no? Que nos atemoriza, que nos desanima, etcétera. Y eso se debe a que la inteligencia se mete en divagaciones inútiles y estériles. Entonces, si nosotros ponemos atención y cuidamos muy bien esos tres elementos, iremos por buen camino. La lengua,
La mirada, la inteligencia. ¿No? Además dice, ¿no?, que tus pies corran presurosos a las buenas obras y, por supuesto, a la catequesis. ¿No? Porque hay quienes tienden a demorarse en lo que es realmente importante. Por ejemplo, hay personas que pueden decir, bueno, pues es la misa, pero pues yo llego ya que hayan dicho el evangelio, o llego al final, ¿no? O llego a la bendición. O esta persona tiene tal necesidad, ¿no? Yo lo sé, pero pues mañana, o después, ¿no? O más adelante. Y ahí no mostramos esta presteza por hacer lo que es conveniente. Ujú. Y fíjense, incluso menciona, recibe con empeño, o sea, con sinceridad, los exorcismos. ¿Por qué? Porque antes de recibir el sacramento de la regeneración, o sea, el bautismo, el ser humano es una criatura, ¿no?, apartada de Dios por el pecado. Y es preciso rescatarlo para devolvérselo a Dios, que lo va a recuperar ya no como criatura, sino como hijo suyo por la gracia. Entonces, este combate entre la gracia y el pecado, entre Dios y Satanás, se escenifica precisamente en el exorcismo, porque es un rito a través del cual se conjura al demonio con gestos y oraciones para que abandone aquella criatura y la devuelva a su legítimo dueño, o sea, a Dios. Así pues, hasta el momento del bautismo, se celebraban exorcismos en repetidas ocasiones, como un elemento más de la preparación, además de la formación catequética propiamente dicha. Y el exorcismo principal era el del Sábado Santo, que correspondía con el día mismo del bautismo. Hoy en día, el exorcismo practicado en el rito del bautismo es como una reliquia, ¿no?, del antiguo catecumenado y viene reducido y se resume en esta oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para librarnos del demonio, el dominio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos así arrancados de las tinieblas al reino de tu luz admirable, te pedimos que este niño, lavado del pecado original, sea templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en él. Eso es básicamente lo que se maneja en el actual ritual del bautismo. Entonces, el espíritu del exorcismo, sin embargo, ¿no?, abarca más cosas y se mantiene. Por ejemplo, cuando se insiste en la renuncia a Satanás. Y ahí también nosotros debemos de estar muy convencidos de aquello a lo que estamos renunciando. Y si realmente es lo que quiero o no. Dice, y por eso, cuando seas exorcizado, ten por seguro que esa acción es para tu salvación. Es para tu salvación. Y date cuenta que el oro sale de la tierra sucio y adulterado, es decir, mezclado con materias distintas como el cobre, el estaño, el hierro y el plomo. Nosotros buscamos tener oro puro, pero no se puede limpiar el oro de las adherencias y las suciedades que trae si no es por el fuego. Tampoco el alma puede purificarse sin los exorcismos, que son acciones divinas, dice San Cirilo, entresacadas de la Divina Escritura. Y aquí San Cirilo nos da una descripción muy detallada de cómo se daban. Dice, fíjate, primero se te cubre el rostro, para que de este modo descanse tu mente, o sea, para que la mirada errante no ande divagando y arrastre consigo al corazón. Entonces, lo primero que se hacían los exorcismos era cubrirles el rostro, para que su mirada no condujera al alma a la distracción.
y el corazón también no, digamos, se distrajera. Dice, y el hecho de estar velados los ojos no impide que la salvación entre por los oídos. Y ahí hay una clave importante. En todos los misterios y en todos los sacramentos, lo importante no es lo que vemos, es lo que escuchamos. No es lo que estamos viendo. Debemos poner atención más bien a lo que estamos escuchando. Por eso, cuando al catecúmeno, ¿no? Se le tapaba la cara, se le cubría la cara, se le ayudaba a que su atención fuera enteramente auditiva y no visual. Porque la fe entra por el oído, no por los ojos. La fe, en principio, no depende de lo que vemos, sino de lo que escuchamos. Por eso era tan relevante la predicación y no la ostentación de fenómenos visuales. Dice, así, los que exorcizan cuando infunden el temor mediante el espíritu divino y reavivan, como en el crisol, el alma en el cuerpo, huye el demonio enemigo, mientras que la salvación penetra y permanece la esperanza de la vida eterna. O sea, en el exorcismo, digamos, se nos aparta de la condenación y se nos prepara para la salvación, porque el alma purificada de los pecados es la que alcanza la salvación y por tanto la vida eterna. Por eso, mantengámonos en la esperanza. Démonos a nosotros mismos y esperemos para que el Dios del universo, viendo nuestra buena voluntad, nos purifique de nuestros pecados y nos conceda la verdadera esperanza de las obras, ya que sólo así podremos obtener de Dios la conversión que salva. Entonces, si lo vemos, ¿no? En esta preparación, lo fundamental, vuelvo a repetir, no es lo que vemos, es lo que escuchamos. Y eso es lo primero en lo que nosotros debemos concentrarnos. Por eso, si te fijas, todavía hasta la fecha, la celebración litúrgica tiene como primera parte la liturgia de la palabra. Te lo voy a decir muy sencillo. Si realmente la palabra que se leyó en la celebración litúrgica no entró en tu oído, la Eucaristía no llega a tu corazón. Tal cual. O sea, si primero no recibiste por el oído la palabra, no vas a recibir por completo en tu corazón todo a Cristo Eucarístico. Por eso, si se fijan, ¿no? La primera parte es una parte enteramente auditiva, porque es el oído lo que nos prepara para la fe. Y la fe es lo que nos conduce al encuentro con Cristo. Por eso es tan importante la escucha. Hoy tenemos una dificultad porque somos una cultura mucho menos auditiva y mucho más visual. O sea, nuestra capacidad auditiva, de recepción auditiva, está disminuida, mientras que está acrecentada nuestra capacidad visual. Somos, pues, si lo quieres ver así, muy visuales. Dice, por eso, no olvides, voy Elizabeth, que Dios es el que te llama y te llama a ti. No es un llamado en general, te llama a ti. ¿Qué pasó, Elizabeth? A eso también se le une, profesor, el hecho de que en la parroquia no haya un buen sonido.
Sí, A por eso supuesto. también se le une que a veces, como hay excelentes lectores, hay quienes por el tono de su voz o por la manera que pronuncian muy rápido o no muy articulado, no se alcanza a entender lo que se está diciendo. También los sacerdotes pues se esmeran en preparar su exégesis y todo, pero a veces no hay una pronunciación clara, se habla muy pasito, se habla muy duro o el sonido no permite. Entonces, la única, es decir, que a mí me ha servido es prepararme antes de ir a la Eucaristía para saber, para escuchar mejor lo que yo ya leí, lo que yo ya entendí, pero yo voy a la expectativa de que me aclaren más, de que me expliquen más. Claro, por supuesto. Y todos estos factores cuentan. ¿Por qué? Porque ahí vemos la poca importancia que le damos, digamos, a la palabra hablada. Hay parroquias donde en efecto el sonido es muy malo. Hay lectores cuya pronunciación es muy mala, cuya lectura es pésima, ¿no? Y también hay a veces incluso como elementos auditivos externos que distraen y que no nos permiten poder recibir por el oído lo que el Señor nos está diciendo. Ujú. Piensen en María. María, acuérdense que los padres de la iglesia lo decían, fue fecundada por el oído. Ujú. Por el oído. Por ahí entró la palabra, ¿no? Por ahí entró Dios, por el oído. Y después se materializó. Lo mismo pasa con nosotros en la Eucaristía. Primero el oído, porque además escuchar es abrirme a una presencia distinta de mí mismo, es salir de mí, es escuchar lo que otro me dice, es renunciar a mí. Si te fijas, hay personas que no saben leer o que no sabemos leer porque no nos enseñaron, porque al estar leyendo, estoy pensando en qué voy entendiendo, qué voy captando, y entonces me hago como una bola de nieve. Pero leer es escuchar lo que otro me dice. Y esto implica, en primer lugar, que no tengo por qué entenderlo. O sea, no tengo que entender todo lo que se dice, pero sí lo puedo escuchar. Entonces, es el oído el que me abre a una presencia distinta a mí y es el órgano privilegiado de la trascendencia. Por eso, si se acuerdan, ¿no? Digamos que el principio fundamental del antiguo pueblo de Israel era muy puntual. Escucha Israel. En ningún momento el Señor le dijo, mira a Israel. No le dijo, habla. Mucho menos le dijo, piensa Israel. Le dijo, escucha. Escucha. Por eso antes la lectura se hacía en voz alta, que es otro cambio sociocultural que hemos experimentado. Ahora la hacemos en silencio. Pero ahí corremos un riesgo. Quizá les ha pasado que están haciendo una lectura y cuando se dan cuenta ya están pensando en otra cosa. Ujú. Y entonces como que digo, no, a ver, ya me perdí. Me regreso y otra vez me pierdo. Tercera vez y me pierdo. Digo, ay, no, ya me aburrí, ya me cansé. Pues sí, cuando eso ocurre, lo mejor es leer en voz alta y poner atención a lo que estoy escuchando. Por eso es importante, digamos, la lectura, ¿no? Como un ejercicio atento de escucha. Y por ello, dice San Cirilo, continúa fiel a las catequesis, aunque nos alarguemos por hablar mucho, que tu inteligencia jamás se canse, porque lo que se dice es importante. Dice, porque estás recibiendo armas contra las fuerzas que se te enfrentan, armas contra las herejías, armas contra los judíos, los samaritanos
y los gentiles. Recuerden que él era hebreo. Él nació en Jerusalén. ¿Por qué armas? Porque las herejías dicen una cosa, los judíos otra, los samaritanos, que son una mezcla de judíos y gentiles, otra, y los paganos o gentiles, en cuanto tales, otra. Y si por eso se te dan armas, tienes muchos enemigos. No puedes estar desprevenido. Tienes que estar muy atento. Estás manejando el arco contra muchos blancos y necesitas saber cómo has de tensarlo contra el griego, cómo has de llevar la lucha contra el hereje, cómo contra el judío y cómo contra el samaritano. ¿Por qué? Porque son discursos distintos. Y si estás desprevenido, te van a atrapar, te van a engañar. Si tu oído no está familiarizado con la voz de la verdad, es muy fácil que caigas en mil trampas. Hay gente que con un TikTok se confunde, o un videíto en YouTube, o una charla que escuchó, o una plática que tuvo. Dice, por eso hace falta que con muy buena voluntad te comprometas a pelear las batallas del Señor para que alcances las victorias sobre el poder enemigo. Y esas victorias no son algo que tú consigues, sino algo que tú compartes con Cristo. O sea, ¿por qué tenemos batallas? ¿Porque el Señor, digamos, nos la quiere poner difícil? No, porque quiere que experimentemos su victoria, que gocemos con Él su triunfo. Y así salgas invicto de cualquier intriga y de cualquier enredo, en particular de los enredos y las intrigas de los herejes. Porque los herejes mencionan al Señor, usan la escritura y es difícil captar, digamos, sus malas intenciones. Por eso lo primero que tenemos, en lo que tenemos que poner atención es en el oído, no en la mirada. Incluso, y esto hasta lo hemos experimentado, digamos, por nuestra propia condición humana, ya se sabe que cuando aparece un recién nacido, su vista es muy deficiente, a veces ni siquiera puede fijar la mirada, pero el oído está atento. Hoy incluso sabemos, y por eso muchos recomiendan, que cuando hay un bebé en el vientre, se le hable, se le ponga música de Mozart, se le digan muchas cosas, porque ya escucha, no ve, pero el oído ya está abierto. O hay personas que están en coma, ujú, o que tienen muerte cerebral, pero el oído sigue abierto. Por eso tampoco es casual, y que esto es algo llamativo, y creo que lo saben, que desde que nacemos, el tamaño de nuestros ojos no cambia. Los ojos no crecen. Las orejas es el único órgano que no deja de crecer. Y mientras más grandes nos volvemos, más grandes serán nuestras orejas. Para que veamos, ¿no? La relevancia, en este caso, del oído, de lo que escuchamos. Y también es cierto, y con esto terminamos el día de hoy, que hay dos tipos de audición, una exterior y una interior. La audición exterior es la que todos experimentamos a través precisamente del oído, ¿no? Los sonidos que escuchamos externos, los de un automóvil, los de ruidos que se generan, etcétera. Pero también es importante el oído interior. Y ese oído interior es el que debe estar siempre atento a lo que la conciencia me indica, a lo que la conciencia me dice. Hay veces en las que a lo mejor nosotros nos hemos dispuesto a hacer tal o cual cosa y mi conciencia me dice, no lo hagas, detente,
O al revés, no quiero hacer algo y la conciencia me dice, hazlo. Y ahí debo de estar muy atento. Ujú. O sea, en este caso en particular, a lo conveniente que está, digamos, sintetizado o resumido en la celebración litúrgica, pero también a lo que Dios tiene que decirme a través de mi conciencia y en mi corazón, porque eso es algo que solo yo puedo escuchar. Por eso, si se fijan, una de las, digamos, respuestas más hermosas que se le daban al Señor en el Antiguo Testamento era la siguiente: habla, Señor, tu siervo te escucha, que es una buena manera de empezar el día. Por ejemplo, al levantarme, me persino en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y le puedo decir, habla, Señor, tu siervo te escucha. Si tengo un problema, habla, Señor, tu siervo te escucha. Si tengo una dificultad, habla, Señor, tu siervo te escucha. ¿Mm? Si tengo una alegría inmensa, habla, Señor, tu siervo te escucha. Y al dormir también. Buenas noches, Jesús. Habla, Señor, tu siervo te escucha. Así que yo les invito esta semana a que esta frase la pronunciemos con todo el corazón. Habla, Señor, tu siervo te escucha. Y verán cómo habla. Porque, ojo, el Señor habla a los que le escuchan. No es que tenga preferencias por unos u otros. Simplemente habla a los que realmente le escuchan. Y acuérdense que él dijo, mis ovejas escuchan mi voz. Y es lo que queremos. Por eso tengamos presente a lo largo de esta semana, ¿no? Ese habla, Señor, tu siervo, tu sierva, te escucha. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿No? Pues perfecto. Qué bueno que vayamos avanzando. Me da mucho gusto. Les deseo, como siempre, lo mejor, una noche muy bendecida. Que Dios les bendiga, les proteja, les libre de todo mal. Muchas gracias por estar aquí, Elizabeth, Hilda, Clara González, Omar, Marisol, Olivia. Qué bueno que estés aquí. Clara Basto también. Y no olvidemos la relevancia de ese habla, Señor, tu siervo te escucha. ¿De acuerdo? Muchas gracias, profesor. Ujú. Clase maravillosa. Qué bueno. Gracias, Qué profe. bueno. Demos gracias. Adiós. Que pasen entonces muy buena noche, que tengan buen descanso y mañana les mando la grabación. Gracias. Bye, buena noche.